Ok, una disculpa, se nos cayó la señal. Apretamos un botón aquí equivocado. Y eso se nos cayó la señal. Espérame un segundo. 7, 8, 9, 10, ahí está. En este tipo de incidente, John Hamlin, que es el alguacil del condado de Douglas, en el estado de Oregon, donde el jueves por la tarde se produjo un tiroteo en el colegio comunitario UCC, que acabó con la vida de 10 personas, incluyendo el hombre armado. Él dijo: no le daré el crédito que el tirador probablemente buscó previo a su cobarde y horrorífico acto. Y esto lo dijo el alguacil durante una vigilia el jueves, solo horas después que la terrible tragedia sacudió a la nación una vez más, abriendo el diálogo sobre el control de las armas. Y yo te hago una pregunta a ti. Ok, supongamos que quitan la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice: tengo el derecho a portar armas o a tener un arma. Pregunta para ti: ¿eso va a evitar el crimen? ¿Eso va a evitar la violencia? Ok, ya me quitaron la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pregunta para ti: como ya me quitaron la segunda enmienda, si yo me considero una persona o un criminal, ¿tú crees que eso me afecta a mí, que me hayan quitado esa enmienda? No, para nada. Porque las mismas compañías que hacen las armas las van a vender en el mercado negro. Y ahora va a ser mejor porque vas a conseguir armas automáticas. Porque un M203 no lo voy a conseguir en una tienda de armas regular. Jamás. Y que te quede bien claro, un M203, para los que no, bueno, para los que medio conocen de armas y los que no conocen, es un M16 calibre 5.56. Debajo del cañón del fusil lleva un lanzagranadas de 40 milímetros. Muy famoso en los últimos años de la guerra de Vietnam. ¿Qué te hace pensar a ti que eso va a impedir a un criminal que compre armas? En el caso de él, no importa que haya tenido récord o mal récord, él puede haber comprado armas en el mercado negro. Y si lo hizo legalmente, la pregunta sería: hay un récord que si voy a una tienda, él tenía más de 6 armas. Bueno, llevó 6 a la universidad. El supuesto tirador ha sido identificado como Chris Harper Mercer, de 26 años de edad. Él irrumpió en varias aulas antes del mediodía portando equipo protector y varias armas de fuego y comenzó a disparar. O sea, él no llevaba fusiles automáticos, llevaba pistolas. Pero lo que hoy circula en redes sociales no es tanto el nombre de Mercer, sino de alguien que intentó derrotarlo y dar fin al macabro asalto que perpetró contra los estudiantes y residentes de Rosenborg. Y le voy a mencionar por qué él es un héroe. Se trata de Chris Mint. Acuérdense de ese nombre, no de Chris, ¿ok? De Harper. Bien, y los dos tienen el mismo primer nombre. Chris Mint, 30 años de edad, quien intentó, o en su intento de detener a Mercer, recibió un total de 7 disparos.
Y según Mintz recién había comenzado sus estudios en esa universidad, después de haber estado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por 10 años. Cuando él escuchó los disparos, rápidamente acudió al aula donde se encontraba Mercer. Y lo que él hizo fue avanzar hacia él para detenerlo, y él se volteó y lo empezó a disparar. Y antes que cayera, porque él cayó al piso, llegó la persona, Mercer, y él le dijo: no me mates, porque mi hijo cumple años hoy. Y era cierto, su hijo estaba cumpliendo años. Pero él buscó la manera de detenerlo. En el proceso recibió 7 balazos. Y créame, lo pudo haber hecho alguien que no hubiera estado en las Fuerzas Armadas, pero lo hizo él. Cuando yo vine a este país me dijeron: nunca vayas a impedir, ya sea un asalto o un incidente, por tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque te vas a morir. Bueno, es un riesgo que uno corre, ¿no? Pero la reacción de un oficial de la ley o alguien que ha prestado servicio militar es esa: salvar vidas, aún el riesgo de que la de él vaya a fallar en el proceso. 7 balazos recibió él. Su tía Wanda Mintz dijo a Q13 Fox que su sobrino se paró frente a Mercer obstruyéndole el paso para que no disparara contra nadie más. Mintz fue disparado 3 veces, cayó al suelo y después le dijo al tirador que era el cumpleaños de su hijo y le disparó otras 2 veces. Según Wanda, su sobrino le relató los hechos cuando éste iba en camino al quirófano. Y gracias a Dios se va a salvar. Además de los disparos, Mintz se fracturó ambas piernas, pero a pesar de haber recibido balazos en la espalda y el abdomen, ninguno de sus órganos vitales fueron rupturados. Se espera una dolorosa y duradera recuperación, pero se encuentra en estado estable. En una entrevista con ABC el viernes, Mintz dijo que en el momento su única preocupación era la seguridad del resto de los estudiantes, una acción que sus compañeros notaron y agradecen. Y tenemos un audio. It's just unbelievable. Tries to block the door to keep the gunman from coming in, gets shot 3 times, hits the floor, looks up at the gunman and says, "It's my son's birthday today." Gets shot 2 more times. His vital signs are okay. I mean, he's going to have to learn to walk again, but he walked away with his life. And that's more than so many other people did. Él va a tener que aprender a caminar de nuevo por las heridas que él sufrió. Él corrió hacia la biblioteca y activó las alarmas y le dijo a todos que corrieran. Los agarraba y les decía: tienes que salir, relató al noticiero Hannah Miles, testigo del tiroteo. Aún se desconoce todos los hechos que se produjeron durante el tiroteo, pero Mintz le habría bloqueado el paso a Mercer de disparar contra los estudiantes que se encontraban dentro del aula. Por eso el alguacil estaba diciendo: te reto. Los reto a todos a que nunca pronuncien el nombre de este individuo. Y esto se debe a las familias, a las víctimas, no sobre ese el tirador. Y aquí hay un audio. Ese es dándole, bueno, podría hacerse una despedida. Y aquí tenemos un audio que fue puesto en Twitter sobre el incidente que ocurrió en Utquan, en la Universidad de Utquan. Y es un audio.
Pero, ok. Somebody is outside one of the doors, shooting through the door. There is a female in the computer lab. We do have one female that has been shot at this time. We're still attempting to get further. Exchanging shots with him. Copy, Rosette 17, exchanging gunshots right now with the Malleys in the classroom. Next to the library, there are about 35 people in the hall piled in. The campus center is on lockdown. Code 4, the suspect is down. Copy, code 4, suspect is down. We've got multiple gunshot wounds. We're getting multiple ambulances on scene. Ahí tenías el audio de lo que hablaban. Hay una persona disparando, hay una biblioteca, habían 35 personas, hasta que la policía dice suspect is down, el sospechoso ha sido detenido o parado o asesinado. Pueden proceder. Tenemos a alguien con múltiples heridas, que en este caso era Mint. Necesita una ambulancia. Según los reportes policiales, se encontraron varias víctimas en múltiples aulas. Tras la muerte del sospechoso, en un enfrentamiento con la policía, se rastreó la zona en busca de otros posibles sospechosos, algo que por el momento se ha descartado. Ahora queda la pregunta en el aire: ¿cuáles fueron las razones? Porque, él lo dijo en las redes sociales, en su blog, que quería hacer lo que habían hecho en Columbine, lo que habían hecho en Connecticut, en Denver, Colorado, balaceras, porque ellos se habían hecho famosos. Que es una manera estúpida de ser famoso, pero la pregunta sería exactamente cuál fue la razón. Tendría que ver algo ISIS, porque últimamente ha estado haciendo propaganda para que haga eso y llame la atención. Y como vemos personas que son tan débiles de la mente, que son capaces de hacer eso y más. Pero esas son especulaciones. Solo él sabrá por qué lo hizo. Solo él lo sabrá. Ahora bien, un día anterior habíamos hablado, que no tuvimos tiempo de hablar, fue la hipocresía de los que por un lado enarbolan el combate al terrorismo y por el otro lo financian. Si todos lucharan, espera que me están asustando aquí. Ya estuvo ya. Si todos lucharan por sus propias convicciones en el mundo, entonces no habría guerras. Y esto lo decía el escritor y filósofo ruso León Tolstoy en Guerra y Paz, maravilloso alegato que retrata a la perfección lo que hoy sucede y que se remonta desde el inicio en el Génesis, cuando Caín mató a Abel. Lo más trágico de esa calamidad es cuando ese flagelo responde a intereses inconfesables. O sea que Caín mató a Abel no nada más porque le dio la gana, por algo lo hizo. Intereses inconfesables. Oh, es que estaba celoso de Dios. ¿So? Porque Dios amaba más a Abel. ¿Y había necesidad de que lo matara? No, ¿verdad? Cuando las guerras son fabricadas en los laboratorios de las grandes potencias y luego se pretende ocultar el origen, aduciendo hipócritas motivaciones, como fue Afganistán o como fue la guerra de El Salvador, fue fabricada. ¿Y saben dónde la fabricaron, la guerra de El Salvador? Santa María, California. ¿Qué crees que fue la reacción de tu servidor cuando se enteró que había estado luchando 5 años de su vida defendiendo supuestamente al país del comunismo? ¿Cómo crees que se siente uno? Que se puso el uniforme porque dice la frase popular: si tu país está dichoso y triunfante,
Le puedes abandonar las veces que tú quieras. Pero cuando tu país está siendo masacrado, humillado, destruido, no se le abandona nunca. Se le salva o se muere por ella. Y a tu servidor le encantó esa frase. ¿Y sabe por qué? Porque era patriota. Había sido domesticado a saludar a la bandera, a pararse y ponerse la mano en el corazón cada vez que escuchaba el himno nacional. Se sentía orgulloso de esa bandera con el escudo en el centro, que decía Dios, unión y libertad. Y por eso, cuando empezó la guerra, decidió ir a defenderlo, a evitar que el famoso comunismo destruyera el país, porque eso era lo que estaba haciendo, volando torres de energía eléctrica, destruyendo puentes, quemando fábricas y ametrallando autobuses llenos de pasajeros. Pero ellos no llaman, no es que estábamos destruyendo la economía del país, del gobierno. ¿Really? Estaban destruyendo la economía del pueblo. Pero esa es una manera, decían ellos, para destruir la oligarquía del gobierno, a los ricos. Esa no era la manera correcta, señores. Y cuando tu servidor vino aquí, que los apoyaba el Partido Comunista de Estados Unidos, les hice una pregunta muy sencilla a ellos. Si ustedes quieren que haya una revolución en el país, ¿no sería mejor que no hubiera muertos? Ah, no, Marco. Si no hay muertos, no es revolución. O sea que ustedes me quieren decir que si no hay daños colaterales, la revolución no existe. Sí. Ah, ok. Y 25 años más tarde, bueno, casi 30 años más tarde, tu servidor se acaba de enterar que esa guerra fue fabricada, fue planeada, y ellos se quedaron multimillonarios a costillas de 75,000 salvadoreños. ¿Lo sabe el pueblo salvadoreño? No. ¿Lo irá a saber? Es la pregunta. Y alguien me dijo, ¿qué? ¿Y ahora qué sabes qué vas a hacer? Bueno, quiero la lista de esas personas para exponerlas al mundo y que sean juzgados. Nada, pero eso es perder el tiempo. Ok. Si tú no tienes un miembro de tu familia que haya muerto en la guerra, a ti no te afecta. Y en la actualidad, si tú no tienes un miembro de la familia que lo hayan amenazado pandilleros a cambio de dinero y que te hayan corrido de tu propia casa para ir a vivir a otro y no vivir en tu propiedad, eso no te afecta. Pero aquellos que sí les afecta, sí, tienen derecho a hacer algo. Cuando las guerras son fabricadas en los laboratorios de las grandes potencias y que son apoyadas por las corporaciones y luego se pretende ocultar el origen aduciendo hipócritas motivaciones como fue la guerra de Afganistán y la de Irak, la revolución contra Gaddafi y la primavera árabe, si observan lo que está ocurriendo aquí, las guerras de Irak y Afganistán fueron fabricadas, señores. Pero ¿cuál fue el factor para fabricarla? Para irnos a la guerra de esos países. Tuvimos que crear algo, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas. Y esa era la excusa para ir a Afganistán e Irak e ir a destruir a ese país. Y destruir la revolución de Gaddafi. Porque fue el mismo gobierno de este país que puso a Gaddafi en el poder. Pero como ahora ya no estaba sirviendo a sus intereses, hay que eliminarlo. Y como muchos países tampoco estaban participando, vamos a crear la primavera árabe. ¿Lo sabe el pueblo norteamericano? No. ¿Lo irá a saber por los medios normales de televisión y radio? Nunca. A lo mejor en la historia, 50 años más tarde.
En los últimos años, las tensiones bélicas más importantes se han desarrollado en torno a Siria e Irak. Sin sustento real alguno, los medios de comunicación han desarrollado el mito en torno al gobierno de Bashar al-Assad y se le ha puesto ante la opinión pública la etiqueta de villano. ¿Y saben por qué Bashar al-Assad es el villano de la película en este momento? Muy sencillo. Porque déjame ponértelo, porque ustedes son tan ingenuos que creen en lo que su gobierno les dice. Estamos aquí para ayudarlos. Estamos aquí para protegerlos. ¿Really? Estamos aquí porque queremos saber cuáles son sus necesidades para así poderles servir mejor. Qué bueno, qué bueno. Déjame explicarte, y te hablé anteriormente, cuáles fueron los puntos por qué el nuevo orden mundial. Y la gente, cuando uno platica con ellos y les habla sobre eso, no creen que están habiendo cambios, que eso no va a pasar en su casa. Una de las razones por qué Siria está siendo atacada es muy sencilla. Uno, el Banco Central de Siria sirve al pueblo y no a los banqueros. En otras palabras, Siria tiene un banco central que administra su propia moneda de manera que sirva al pueblo sirio y no a los megabanqueros globales controlados por el entorno Rothschild, operando desde sus guaridas en Nueva York, Londres, Frankfurt, Tel Aviv, Basilea y París. Ese es uno de los factores. Otro de los factores porque Siria está siendo atacada. Siria no mantiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. Pregúntenle a El Salvador cuánto dinero debe. Porque cuando se firmó la paz, supuestamente se debían 3,000 millones de dólares. ¿Por qué creen que el pueblo salvadoreño está en la miseria en este momento? ¿Por qué creen que hay un administrador norteamericano, valga la redundancia, administrando el dinero, y que está ganando $500,000 que no lo recibe de Estados Unidos, sino del pueblo salvadoreño? ¿Por qué creen que no hay programas para sacar a los pandilleros de las pandillas? Y no quieren que existan esos programas. Al contrario, que haya más criminalidad. ¿Por qué creen que en Estados Unidos no hay programas para jóvenes para prepararlos para que vayan a la universidad? ¿Por qué creen que no hay becas para mandar a jóvenes para la universidad? ¿Por qué creen que no hay? ¿Por qué creen que hay cárceles privadas y que eventualmente se están moviendo a todas partes del mundo? Eventualmente se van a ir a El Salvador. Vamos a construir 3 cárceles privadas aquí, porque veo que hay una gran demanda de criminales. Pero tu gobierno nos vas a pagar $5,000 por cada prisionero para mantenerlos encerrados. 23,000 inmigrantes en el 2014 le dieron a estas 2 cárceles privadas $5.2 billones. Esto es un negocio, señores. Y es que queremos saber cuáles son tus problemas, pueblo salvadoreño, para ver si podemos hacer algo. Qué buena onda. Qué buena onda. Esas son las razones por qué Siria está en problemas ahora. Porque Bashar al-Assad dijo, el petróleo es para los sirios, no para las corporaciones. Y cada vez que un país hace eso, es acusado de comunista, de dictador. Como no sirve a los intereses de la corporatocracia, ellos son afectados. ¿Por qué creen ustedes que la corporatocracia no mete de mano en El Salvador? Porque tiene a 63,000 pandilleros que están creando un caos. Pero ahí está la Comisión de Derechos Humanos
protegiéndolos a ellos. Porque un policía mata a un pandillero en defensa personal, lo meten a la cárcel. Pero si es al revés, no pasa nada. Y siempre me he preguntado, el país ha sido dividido por dos partidos. El país ha sido dividido por religiones. Hasta que esas dos cosas no desaparezcan en El Salvador, jamás se va a unir el pueblo salvadoreño. Y disculpen que sea pesimista, pero es la realidad, porque aquí lo han logrado. Aquí han logrado dividir al pueblo norteamericano. Aquí le mencioné, el año pasado, de un grupo de salvadoreños que nacieron en los 80. Es que no sabemos qué somos, si somos salvadoreños o somos norteamericanos. Lógico, common sense, sentido común. Si naciste en Estados Unidos, eres americano, de descendencia salvadoreña. Ese es sentido común, señores. Y si no has obtenido la ciudadanía salvadoreña, no eres salvadoreño. Porque vas a El Salvador y te van a deportar. No agarran la ciudadanía automáticamente. Hay que aplicar por ella. Pero aquí, cuando habla Yesbeleni Gallardo sobre la hipocresía de los que por un lado enerbolan el combate al terrorismo, que es la farsa más grande que existe, y por el otro lado lo financian, es como cuando las guerras son fabricadas. Guatemala ya le hicieron un golpe de Estado. No fue que y usaron la excusa de la corrupción. Los mismos que involucraron al presidente, que lo corrompieron, ahora lo están acusando de corrupto. Y el pueblo le creyó. Pero la campaña que la USA está haciendo es excelente. Pues claro, ¿cómo no va a funcionar si tiene 20 mil millones de dólares para desestabilizar América Latina? Ya empezaron. Pero países como México, El Salvador, Honduras, Perú y Colombia no se preocupan porque los tienen en la palma de su mano. Los tienen como perritos falderos, sirviendo a los intereses de Estados Unidos. No del pueblo norteamericano, sino de las corporaciones. Pero la pregunta es, ¿qué hay en El Salvador que la corporatocracia tiene a ese país en un caos? Están aplicando la doctrina del shock. Y esperemos que la cónsul esté escuchando. Y la viceministra de Relaciones Exteriores. A otro servidor le tomaron fotos. A ver si no lo ponen en la lista negra. A ver si no lo ponen en la lista negra por haber hecho unos comentarios que aquí no te los puedo comentar. Eventualmente van a salir. En los últimos años, las tensiones bélicas más importantes se han desarrollado en torno a Siria e Irak. Bueno, Irak ya se lo acabaron, ¿no? En Irak invirtieron 87 billones de dólares para destruir al país. Conozco a un salvadoreño que trabaja en la base de Port Hueneme. Es un civis. Su especialidad de él es construir puentes, escuelas, hospitales. Y él me dijo, Marco, antes de que entráramos a Irak en el 2003, pasamos casi 2 años, 24/7, bajando helicópteros, aviones, tanques, vehículos, Humvees, armamento, material de construcción. ¿Y sabes qué fuimos a Irak a hacer? No fuimos a hacer hospitales. Fuimos a construir malls. Bueno, aparte de puentes, ¿no? Que por cierto, en esa oportunidad, en la reunión de anoche decían un permiso del TPS. ¿Por qué creen que a los salvadoreños les dieron el TPS? No por ser bonitos, ni porque había habido un huracán o un terremoto en El Salvador. Fue muy sencillo, señores, porque El Salvador mandó 500 soldados a la guerra de Irak. Esa fue la razón porque les dieron el permiso. Porque cuando Estados Unidos dijo, quiero los países
les pidió ayuda. México dijo que no. Estados Unidos dijo, tranquilo, tú tranquilo, no te preocupes. Más tarde te paso la factura. El Salvador mandó 500 hombres, 500 soldaditos. Pero los mandó. Y Estados Unidos, órale, así, a ti sí te voy a dar algo. Por eso cuando el presidente fue a hablar de un TPS, Estados Unidos no se lo negó. Pero cuando México pidió la reforma migratoria, dijo, ahora es payback time. Le dijo, no hay reforma migratoria. Si Estado de México le hubiera dicho, está bien, ¿qué necesitas? Tropa, órale, te vamos a mandar unos 5,000 hombres. Pero como México es de paz, es un país de paz y miren cómo está ahorita. En el caso de las tensiones bélicas más importantes se han desarrollado en torno a Siria e Irak. Sin sustento real alguno, los medios de comunicación han desarrollado el mito en torno al gobierno de Bashar al-Assad y se le ha puesto ante la opinión pública la etiqueta de villano. O sea que cada país que le dice a las megacorporaciones somos autónomos y el petróleo y los recursos son para el pueblo, es enemigo de Estados Unidos. En julio del 2011, como un apéndice de la primavera árabe y bajo la misma excusa que los países protagonistas de dichos levantamientos surgen los rebeldes sirios con el objetivo de combatir y derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Y según información de Julian Assange en Wikileaks, Estados Unidos financió a diversos grupos extremistas en Siria. Y en el 2013, The Washington Post haría público el hecho de que la CIA financiaba y armaba a los rebeldes sirios, que por cierto, ellos crearon el Estado Islámico, o ISIS. Ellos crearon Al-Qaeda en los 80s. Y si no me equivoco, la CIA patrocinó o financió la guerra de El Salvador. Porque el objetivo era crear la doctrina del shock, un caos. Y lo lograron. Y esos 75,000 muertos salvadoreños en la guerra civil de 12 años se llama daños colaterales. Porque esos que crearon esa guerra en Santa María, California, ahora son multimillonarios. Esos comandantes de la guerrilla que luchaban para liberar al pueblo. No, estamos aquí para liberarte. Ahora son congresistas ganando, ¿qué? 10 a 20 mil dólares al año. Y ahí le digo al FMLN, órale, luchabas por la liberación, ¿verdad? Ahora dile a tus compadres ahí, tus compañeros, que compartan los 20 mil dólares que ganan al mes. Pero eso no lo quieren oír. Ellos quieren escuchar otras cosas. Pero parece que el pueblo sigue dormido. Actualmente Estados Unidos no solo sigue entrenando y financiando a los rebeldes sirios, tal cual Foreign Policy lo haría público la semana pasada. Estos rebeldes sirios son a su vez los que están también armando y entrenando, y por qué no está dando instrucciones al grupo terrorista del reciente creación, el Estado Islámico, o el otro grupo, Al-Nusra, brazo operativo de Al-Qaeda en Siria, y al Estado Islámico. El Estado Islámico, señores, es uno de los grupos terroristas más ricos del planeta. Tiene una fortuna de más de 2,000 millones de dólares y está recibiendo 80 millones de dólares al mes por la venta de petróleo y aparte de obras de arte que se ha robado. Los rebeldes sirios, el Estado Islámico y el Al-Nusra mantienen al gobierno de Bashar al-Assad en desestabilización tremenda, en la que enfrentan una guerra civil combatiendo a 3 grupos extremistas terroristas aparentemente diferentes, pero los 3 creados por las mismas instituciones,
Les voy a ahorrar el trabajo. USAID, creados por la CIA. ¿Y todo por qué? Porque le dijeron no al gobierno de Estados Unidos y al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Aquí les he dicho, ¿por qué creen que mataron a Abraham Lincoln en la guerra de independencia del país? Porque él quería hacer el proyecto Greenback. Quería que Estados Unidos tuviera su propia moneda, no que le prestara a bancos. ¿Por qué creen que El Salvador está endeudado? El Salvador no debe 3,000 millones de dólares, porque eso ya se triplicó. ¿De dónde fregados va a pagar El Salvador qué? ¿18,000 millones de dólares? Porque eso es lo que la deuda se le triplicó cuando recibía 2 millones de dólares diarios para sostener una guerra que fue inventada usando el comunismo. Pero era parte de un plan de mantener un caos, de controlar los países. El único que se había despertado era Honduras, con Manuel Zelaya, pero le hicieron un golpe de Estado. ¿Todo por qué? ¿Por querer cerrar la base militar de Palmerola? Y le voy a hacer un recordatorio a El Salvador. Esa base militar de Honduras va a ser la nueva escuela de las Américas, la que se va a usar para entrenar a soldados, a torturar, a secuestrar y a matar. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que quieren? Si eso es lo que desean, sus deseos se han cumplido. Los rebeldes sirios, el Estado Islámico y el Al-Nusra mantienen al gobierno de Bashar al-Assad en una desestabilización. Es tan tremenda en la que enfrenta una guerra civil combatiendo a 3 grupos extremistas. Y no solo está combatiendo a esos 3 grupos, está combatiendo a Israel también. Porque Israel se está preparando para atacarlo. Arabia Saudita también. ¿Y todos al servicio de quién? Ya que Estados Unidos no puede entrar militarmente ahí, ¿verdad? Se lo impediría el pueblo norteamericano. Pero son capaces de mentir con tal de invadir a Siria. Si Siria cae, señor, va a caer el resto de los países. Facilitos como dominó, que es lo que quieren hacer en América del Sur. Si Brasil cae, o cualquiera de esos países cae, el resto va a ser dominó y lo vamos a tener controlados. Pero eso no lo podemos permitir. ¿Qué es lo que El Salvador tiene que hacer para liberarse de ese yugo? ¿Cuál es el miedo que tiene el gobierno salvadoreño de decirle a Estados Unidos, ya basta? ¿Está recibiendo dinero? ¿O será que los congresistas salvadoreños les vale un comino al pueblo salvadoreño y a ellos les conviene $20,000 mensuales? Porque créanme, USA tiene $20,000 millones para hacer lo que le dé la gana en América Latina. Pero ¿qué va a hacer el gobierno salvadoreño para evitar eso? ¿Será posible que los salvadoreños seamos tan desgraciados que venderíamos nuestra patria por miserables dólares y no darle a esa población una oportunidad de demostrar los capaces que son los salvadoreños? Porque en los 60 El Salvador no le debía ni un penny a nadie. Tuvieron que crear guerras para poder desestabilizarlo y lo lograron. Ahí viene el otro. ¿Por qué creen que mataron a Domingo Monterrosa Barrios? Porque ese fue un atentado. La pregunta sería, ¿quiénes lo hicieron y por qué? Porque querían que la guerra continuara. $3 millones diarios es buena feria, ¿no? Armas que venían de Estados Unidos iban al otro bando. Pero eso no lo sabíamos nosotros. Tres grupos extremistas, terroristas aparentemente diferentes, los 3 creados por las mismas instituciones y bajo prácticamente las mismas circunstancias,
comparten de igual manera, bajo argumentos y justificaciones distintas y con operaciones diversas, el mismo objetivo: derrocar al gobierno legítimo y obtener el poder y control de uno de los países más estratégicos de la región. Por eso Siria está en problemas. Porque Irak ya cayó. Afganistán a lo mejor ya está también. Pero Siria es un lugar estratégico porque controla muchas cosas. Si Bashar al-Assad sale, como muchos medios han planteado, como remedio al conflicto, se puede prever un escenario similar al de Afganistán en los años de 1990, cuando Al-Qaeda gobernaba. ¿Se imaginan ustedes al Estado Islámico o al-Nusra al frente de Siria? Hasta cierto punto legitimados, ahora convertidos en amenaza mundial por su combate y exterminio al cristianismo, ya no en la región, sino en el mundo. Señores, eso no lo podemos permitir, porque si eso ocurre, van a pegar el brinco a América Latina. ¿Y ustedes creen que la religión católica los va a salvar cuando llega un grupo de esos ahí? ¿De qué religión eres? Ah, soy cristiano, ahora le córtenle la cabeza. ¿Y tú de qué religión? No, yo soy musulmán, mira. Cinco veces adoro ahí a Alá. Oh, qué bueno. Ese déjenlo. Es brutal en este sentido el bombardeo por parte del ejército israelí que el día de ayer perpetrara contra el ejército sirio. O sea que ahora Siria está combatiendo un cuarto frente, 3 grupos terroristas e Israel. Y nadie dice nada. Ese es el pueblo elegido de Dios y miren lo que está haciendo. Miren lo que está haciendo. Realizó un ataque contra el ejército sirio que representa una terrible afrenta a la paz mundial y representa una provocación directa a Rusia. Señores, la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente es posible. Ya metieron a Rusia, porque eso era lo que la corporatocracia quería, lo que el Club Bilderberg quería. Ya lo logró. Involucrar a Rusia en esa guerra en Medio Oriente. Ahora lo que va a buscar Estados Unidos es buscar excusas para tener una confrontación con Rusia y así poder mandar a tu hijo, a tu esposo, a tu hermano a combatir por la democracia. Y ahí van a ir, como dice Henry Kissinger, los soldados norteamericanos son estúpidos, idiotas, ignorantes, que los usamos como peones para proteger nuestros intereses, no del pueblo, sino de la corporatocracia. No lo digo yo, lo dice Henry Kissinger. Y excelente trabajo para él. Excelente trabajo. Porque va a ir, mami, voy a ir a luchar por la patria, por la democracia. ¿Cuál? Pero hay de ti si tú mandas a tu hijo a morir o venga en un ataúd. Espero que te den un seguro de $1 millón. Porque ni las gracias te van a dar. O no, si te van a dar algo. La bandera de Estados Unidos por su hijo muerto en combate por pelear por la democracia. Por eso le damos esa bandera, para que no se olviden. Mientras los CEOs de la corporatocracia celebrando que ahora van a hacer billones de dólares más a costillas de los soldados norteamericanos. Debemos tener muy claro, señores, que el conflicto al interior de Siria no va a terminar hasta que actores externos saquen las manos de la región y dejen de armar, de entrenar, financiar y apoyar a los grupos extremistas terroristas que han generado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y refugiados. Al respecto, el presidente ruso Vladimir Putin ha sido muy claro.
En mi opinión, proporcionar apoyo militar a estructuras ilegítimas no se ajusta a los propicios del derecho internacional contemporáneo ni a la Carta de las Naciones Unidas. Rusia apoya solo las estructuras gubernamentales legítimas. El Papa Francisco ha hecho una fuerte postura al respecto en su pasada participación en la Asamblea General de la ONU. La guerra es la negación de todos los derechos. Exactamente. La guerra se usa para crear más negocio. La guerra, señora, es un negocio. Y por eso el Club Bilderberg dijo, vamos a entrar a América Latina y a todos aquellos gobiernos que no estén de acuerdo con nosotros, los vamos a eliminar. Bien claro lo hicieron. Bien clarito. Y a ellos les importa un bledo que los niños sean las mayores víctimas de la guerra. Porque hay sobrepoblación mundial y tenemos que bajarla. Ese es parte del plan del nuevo orden mundial. Ese es el nuevo orden mundial, señores. Ese es el nuevo orden mundial. Ahora bien, como la mayoría de los latinoamericanos no cree lo que viene, especialmente salvadoreños y mexicanos, ahí te va. El 21 de agosto salió una noticia donde el paro contra el gobierno de Ecuador, a eso se le llamó un golpe de Estado suave. Y déjame explicarte qué ocurrió en esa oportunidad. Ellos crearon, la USA contrató a manifestantes que les pagaron entre 30 y 20 dólares para que se fueran a manifestar en contra del gobierno de Rafael Correa. El paro contra el gobierno en Ecuador de Rafael Correa, así como las constantes protestas en Venezuela, indican que la guerra de Estados Unidos contra los regímenes, entre paréntesis, independientes en América Latina, está entrando en una fase decisiva, sostiene el analista Sergej Konsamiakin. O sea, esto empezó no en agosto, empezó en junio, una vez que salieron de la reunión de Austria, el Club Bilderberg. A la semana de ellos de haber salido de esa reunión, se mandaron 70 soldados Marines a Centroamérica, a Guatemala, Honduras y El Salvador. Pregunta, y se preguntó, ¿qué estaban haciendo soldados norteamericanos en El Salvador, Honduras y Guatemala? Y la respuesta fue, es que ellos están ahí para combatir los huracanes de la época del Pacífico que viene. Wow. O sea que Marines le van a disparar a los huracanes para que se vayan, para que huyan. Y el pueblo se lo creyó. No, ese es el avance que están haciendo. Están mandando tropas para ver cómo está el medio ambiente, qué es lo que van a necesitar de la CIA. ¿Qué hay que hacer para desestabilizar esos países? Honduras ya está controlado, porque Manuel Zelaya, que fue elegido por el pueblo, lo derrocaron. ¿Y saben quién está detrás de todo eso? La que fue secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton. Felicidades para ella, se ganó un punto. Porque Manuel Zelaya quería cerrar la base de Palmerola. Ya no la necesitaban en Honduras. Pero eso le costó la presidencia. Y aparte usaron la famosa corrupción para poder sacarlo. En Ecuador practicaron lo mismo, un golpe de Estado suave, pero no funcionó. Esto está entrando en su fase decisiva y esto lo sostiene Sergej Konsamiakin. Para derrocar a los líderes de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y otros países. Vamos a mencionarle a Brasil, a Argentina. Estados Unidos ha asignado miles de millones de dólares y a sus mejores expertos en inteligencia. Te voy a decir la cantidad que ha recibido USAID para poder
hacer este proyecto de derrocar a líderes. El objetivo, cuando dice desestabilizar, ya sea derrocándolo o matándolo. Y la USAID ha recibido $20,000 millones para desestabilizar América Latina, para mantenerla bajo control. Este analista lo escribió en el periódico Pravda el 21 de agosto, donde explica que el objetivo de Washington es eliminar la amenaza roja y restaurar la hegemonía sobre el continente. No es eliminar a la amenaza roja. Lo que quiere Estados Unidos es controlar a esos países por sus recursos económicos, recursos que tiene. Ese es el objetivo de ellos. Los intentos de un golpe de Estado en Venezuela, en Ecuador, a Brasil le van a hacer un golpe de Estado suave, como lo hicieron en Guatemala. En Guatemala se llama un golpe de Estado suave porque no hubieron muertos ni heridos. Es el mejor trabajo que ha hecho la CIA, excelentísimo, porque no hubieron muertos ni heridos. No tuvieron que matar a nadie, pues. Le aplicaron lo mismo a este presidente Otto Pérez Molina, lo que hicieron con Jacobo Arbenz en 1954. Lo acusaron de comunista porque su país él lo quería hacer autónomo, que no dependiera de Estados Unidos. Pero eso le costó a él la presidencia. Le quitó las tierras a las corporaciones que estaban, en este caso United Fruit Company, y eso le costó la presidencia. La CIA le hizo la vida un infierno. Y las transmisiones de la señal que hacían de radio, acusándolo de comunista, venían de Miami. Ahora que estoy viendo las transmisiones de Radio Venceremos, a mí se piensa que no venían de allá de El Salvador, venían de Miami. Como esta guerra fue planeada, usaron un campo para armar una guerra en El Salvador. Ahora todo eso va a salir a la luz pública, eventualmente. En esta guerra, dice el analista, Estados Unidos utiliza varias armas, entre las cuales se encuentran una poderosa campaña de información, ataques económicos y la subversión de los políticos sobornados de la oposición. Escuchen bien, y la subversión de los políticos sobornados de la oposición. Vamos a mencionar uno de ellos. Leopoldo López. Usaron a sicarios para sobornarlo y la CIA le dijo, oye, te vamos a dar la feria. Pero como lo descubrieron, ahora está preso. No, es que él era bueno, sí. Él sí es un traidor a la patria de Venezuela, porque él iba a entregar el país a las corporaciones de Estados Unidos, a la corporatocracia. Ese sí merece estar en la cárcel. Ahora bien, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, ha presentado imágenes que muestran las condiciones reales en las cuales se encuentra el encarcelado opositor ultraderechista, escúcheme, ultraderechista, porque América Latina sigue creyendo y lo siguen dividiendo por dos lados, izquierda y derecha. No puede ser neutral, no puede ser autónomo. Tiene que ser, o eres de la derecha norteamericano o eres de la izquierda ruso. Siguen, bueno, todavía la corporatocracia sigue aplicando el comunismo, el fascismo y el socialismo. Para ellos la democracia es lo mejor. Señores, democracia para ellos significa libre mercado. ¿Y qué es libre mercado? Que te van a ir a poner un Walmart que le va a joder el negocio a todos los pequeños negocios. Y que se va a beneficiar y se va a hacer millonario y el pueblo que se muera de hambre, pagando sueldos miserables. ¿A eso le llamas tú democracia? Puede ser lo que Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil no quieren. No quieren un mercado libre porque le van a joder la vida a los habitantes de esos países.
¿Eso es lo que tú quieres? Mira México cómo lo tienen. Walmart, señores, tiene una fortuna de más de 150,000 millones de dólares. Y no le alcanzaría a esa familia ni 300 años para acabarse ese dinero. Pero todavía quiere más dinero. Y por si no lo sabías, Walmart está recibiendo 6.2 billones de dólares del dinero del pueblo por recibir welfare, porque sus empleados están en welfare también, por los sueldos miserables que les están pagando. Que por cierto, en la reunión, felicitando a Los Ángeles porque va a pagar $15 la hora. Sí, y todo el mundo sorprendido. No, hombre, $15 la hora va a ser hasta el 2020. Para que una familia, una persona pueda vivir dignamente en este país, señores, necesita ganar $35 la hora. Pero como me decía Manuel Vargas, un salvadoreño que es pastor, un saludo para ti. Marco dice, yo gano 45 y ni me alcanza. Yo gano $45 la hora y no me alcanza tampoco. Y ahora $15 la hora, no hombre, eso es un insulto, una bofetada para el pueblo norteamericano. Pero la gente está contenta, todavía tiene a la gente en el poder. La ventaja, señores, que nosotros tenemos en este país, que no los tenemos en nuestros países, es que el voto es poder. El voto tiene voz en este país. Podemos hacer cambios. En el estado de California, desde hace 8 meses, los latinos son la mayoría. Pero no se unen. Son la mayoría, pero son la mayoría en número, porque en poder político no tenemos nada. Yo no quiero que vengan los gobiernos de América Latina aquí. ¿Qué es lo que necesitan? No, ¿qué es lo que ellos necesitan de nosotros? Porque a El Salvador le llega $3,000 millones de dólares. Y quieren más. México, $23,000 millones de dólares. Como una señora me dijo una vez, es que los latinos son welfareros. No, espérame un segundo. ¿Cómo welfareros? No, porque mire, solo del welfare vive. Ya, el marido no quiso que trabajara, le pegó 4 hijos y se buscó una más joven. Ella tiene derecho a recibir ayuda para levantarse y salir. Déjame decirte dónde están los welfareros. Los welfareros están al otro lado de la frontera, recibiendo un cheque cada 15 días y tú te la estás partiendo aquí, dejando de comer por mandarles a ellos y ellos viviendo como reyes. Ahora dime quiénes son los welfareros, porque allá no se están preocupando para prepararse a ir a la universidad. No. Y cuando tú trabajas 40 años de tu vida y regresas a tu país y le dices, oye mamá, ¿me das una feriecita? Voy a ir al parque, ¿no? A buscar una novia. ¿Cuál feria? Ya la gastamos. Pero a los gobiernos de América Latina, los que están alrededor de la frontera de aquí cerca de Estados Unidos, a ellos les conviene que tú estés aquí. Porque ellos nos pegaron una patada en el trasero y nos mandaron para acá. Y los del gobierno, congresistas y diputados riéndose de nosotros. Mira qué pendejos. Mira, nos mandan $3,000 millones de dólares y nosotros ganando $20,000 dólares al mes. Y todavía tiene el descaro de decir, ¿qué necesitas de nosotros? En lugar de que la pregunta sería, oye, necesitamos que nos mandes más de $3,000 millones de dólares. Ahí tienen a Manuel, a Leopoldo López. Ese es el resultado, señores. Y la CIA le valió madre, miren, porque lo capturaron, lo metieron al bote, no lo defendieron. Ahora se salieron y dicen, vamos a buscar a otro. Vamos a buscar a otro. Washington admite abiertamente que el distraerse con las campañas militares en el otro lado del océano, o sea, en Afganistán, Irak y Libia,
ha perdido lo que denomina despectivamente su patio trasero. Y esta es la parte que a mí me llama la atención. América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. ¿Qué nos da a entender? Imagínate tu patio trasero en tu casa que lo tienes abandonado. Ahí tienes toda la basura. Así nos ven ellos a nosotros. Nos consideran países tercermundistas, que no estamos desarrollados, que no servimos para nada. Esa es la mentalidad del americano con América Latina. Son ignorantes, analfabetos. Hay que mantenerlos como esclavos, trabajando para nosotros, ganando $2 al día. Esa es la mentalidad del americano. Y aquí en Estados Unidos nos tienen como personas de tercera clase. No hay que elegir a una blanca para que nos vaya a representar, Julie Brownie. Hay que elegir a un chicano, Javier Becerra, que no sirve para nada. Pero a costillas tuyas y mías está ganando $178,000 al año y se ríe en tu cara. Nosotros representamos tus derechos. ¿Cuáles? ¿Dónde está esa reforma migratoria? ¿Y sabes por qué no la hubo? Porque 26 millones de latinos no salieron a dar su voz. Y no lo van a hacer jamás. Porque siguen pensando que van a regresar a sus países de origen. Ay, es mi patria. Ahora entiendo los toltecos y los 4 acuerdos. Fuimos domesticados. Y aquí les ha funcionado desde kinder al grado 12. Y allá en nuestros países, del primer grado al 12. A armar los símbolos patrios. Adorar y adorar al país. Ya, pero te están jodiendo. Te están explotando. Y cada vez que oyes el himno nacional te paras, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál patria? ¿Cuál? Si esa patria nos pegó una patada en el trasero y nos mandó para acá, ¿de qué estás agradecido? Si en nuestros países, nuestros gobiernos no fueran corruptos, porque eso es lo que ha hecho la corporatocracia, no tendríamos necesidad de estar aquí. ¿Sabes qué ocurriría? Ellos estarían yendo para allá, para nuestros países. Pero nosotros los vemos al hombre blanco como dioses. No, mira lo que construyeron, mira los estudios de radio hechos por el hombre blanco. Los tenemos como dioses. Y discriminamos al resto, a la comunidad negra, a los indígenas. Mira, ejemplo vivo, Guatemala. El 70% de los guatemaltecos son indígenas, de apellidos mayas. ¿De El Salvador cuáles son? ¿Pipiles? ¿Y cuál es el trato que se le da? No, son ignorantes, no saben nada ni leer ni escribir. Fuimos a Irak a destruir una civilización de 2000 años de antigüedad. No, Marco, pero ellos se mataban. Déjenlos que ellos se maten, es problema de ellos. Ay, que tienen miles de años. Ese es problema de ellos. Pero no les impongamos una democracia que no es democracia. La corporatocracia, señores, creó el comunismo para dividirnos. Y lo lograron. Se crearon las religiones para dividirnos. Se crearon las políticas para separarnos. Y han hecho un excelente trabajo los dos grupos. Tienen dividido a los pueblos. Han hecho un excelente trabajo. El patio trasero. Y ahora intenta corregir este error, dice Kosemiankin. ¿Y cómo lo va a corregir? Desestabilizando a América Latina. Así es como va a corregir ese patio trasero que se le salió de las manos. Y ahí les va. Hoy en día, prosigue el experto, una fuente de presión de Washington está siendo experimentada por todos los regímenes de América Latina. O sea que ya le dio la orden a la CIA para empezar a trabajar. Y eso empezó con Guatemala. Guatemala es el primer país que cae.
Honduras no va a caer nunca porque ya pertenece a la corporatocracia. El Salvador menos. Lo que ha hecho para controlar a El Salvador, le ha puesto 63,000 pandilleros para que haga un caos en El Salvador. Y está funcionando. Porque el ejército está acuartelado. ¿Por qué? Por la Comisión de Derechos Humanos. Y a tu servidor le hicieron una pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Cuál es la solución? Sacar a las Fuerzas Armadas y empezar a tomar control del país. Porque no podemos permitir que 63 mal habidos cáncer destruyan al país. ¿Cómo es posible que peleemos una guerra que fue inventada, por cierto, y entre los dos grupos habían 30,000 hombres y ahora que hay 63,000 pandilleros? A eso, señores, se le llama la doctrina del shock, crear un caos en un país, en un pueblo, mantenerlo intimidado. Y lo han logrado. Si te levantas, te matan. Eso es parte de la campaña del Club Bilderberg con USA y la CIA para desestabilizar los países. Y está funcionando. Guatemala ya cayó. Lo bueno de Guatemala se le llama golpe de estado suave, que no hubieron muertos ni heridos. Y eso no va a funcionar en otros países. Hoy en día, prosigue el experto, una fuerte presión de Washington está siendo experimentada por todos los regímenes de América Latina, que no son suficientemente leales a su hegemonía. O sea, que no son perritos falderos del gobierno, de la corporatocracia. Pero sus principales objetivos ahora son los países más persistentes: Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Pregunta para ustedes y para la comunidad salvadoreña y mexicana: ¿hay pandilleros en Nicaragua? Porque yo conozco muchos nicaragüenses. No, Marco, en Nicaragua no hay pandilleros. ¿Por qué será? Y no me vengas a decir que Nicaragua es comunista, porque no es cierto. Nicaragua no es comunista. Nunca fue comunista. Ni Cuba. Ni Rusia ha sido comunista. Tenían sus maneras de vivir, pero es la corporatocracia que puso esos nombres. Y ahí tienes a Gloria Álvarez pregonando el libre mercado. Por no decir ella democracia. ¿Ese es el libre mercado? ¿Quitarle los recursos a un país y dejar a un pueblo que se muera de hambre? No, señores, eso no lo podemos permitir. Tu servidor criticaba a Hugo Chávez en el 2003, pero ¿sabes qué? Estaba equivocado. Él era un presidente bueno. Fidel Castro era un presidente bueno también, pero no. Los medios mediáticos hacían la diferencia. Irak, señores, Saddam Hussein, como a ti te lo pintaron como un dictador, tenía la alfabetización casi el 90% alfabetizado todo el pueblo. Y aquí en Nuevo México, en Estados Unidos, la alfabetización de ese estado es 49%. Comparado con Irak, que es un país tercermundista, Irak tenía el 90% de alfabetización y Nuevo México 40%. Y es uno de los estados que pertenece al país más poderoso del mundo. Hasta aquí nos están aplicando la doctrina del shock, señores. En su propio pueblo. ¿Tú crees que a la corporatocracia le importa el pueblo norteamericano? Le vale un bledo. Porque ahora una medicina que valía $13.50, ahora vale $750. Cuando Michael Moore hizo el documental sobre la medicina, la salud en Estados Unidos, se fue a Canadá, se fue a Europa, Francia, se fue a Cuba y se llevó un grupo de norteamericanos a Cuba.
Y una señora dijo, mi medicina vale $100 mensuales en Estados Unidos. Bueno, es lo que yo pago, pero mi seguro paga el resto. Y le dijo él, ok, vamos a ir a una farmacia en Cuba y le vas a dar la receta. Y vamos a averiguar cuánto cuesta la medicina en Cuba. Porque Cuba es comunista, ¿ok? Es lo peor que puede haber en el mundo, el comunismo. Lleva a la señora. Ahí está el documental, búscalo. Michael Moore es el director. Pero ni lo pelaron porque los medios mediáticos que están al servicio del gobierno distorsionaron esa información. La señora llega, le dice a la farmacéutica, aquí está la receta. Y se la llena. Aquí está, señora. ¿Cuánto le debo? $2.50. ¿De dólar? No. Son $2.50 moneda cubana. ¿Y cuánto es eso? 25 centavos de dólar. Y la señora sale llorando del lugar. ¿Cómo es posible que en el país más poderoso del planeta, donde yo vivo, estoy pagando $100 por esta pinche medicina? Y aquí me cuesta 25 centavos de dólar. Porque eso, señora, se llama business. Y eso es lo que Gloria Álvarez quiere en América Latina. Que la corporatocracia tome control de todos esos recursos, como ya lo hicieron en El Salvador. Allá está todo privatizado. Allá no hay nada que le pertenezca al gobierno. O dígame qué le pertenece al pueblo. Nada. Y es lo que Hugo Chávez evitó. El petróleo y los recursos minerales pertenecen al pueblo venezolano. Evo Morales dijo lo mismo. Rafael Correas dijo lo mismo. Y sacaron las corporaciones afuera. Y debido a eso son países catalogados como comunistas, con dictaduras. Déjame explicarte la diferencia de dictaduras. Son las que vinieron después de que Jacobo Ambers fue destituido del gobierno por Estados Unidos cuando bombardeó Guatemala, cuando la invadió para quitar a un gobierno legítimo elegido por el pueblo. Y después los que vinieron eran títeres al servicio del gobierno de Estados Unidos, de la corporatocracia. Porque la United Fruit Company creó una campaña mediática para destituir al presidente porque no les satisfacía sus intereses. ¿Y cuáles eran esos? Que fuera un títere al servicio del gobierno de Estados Unidos, de la corporatocracia. ¿Por qué? Porque lo querían sobornar. Pero como él no aceptó eso, no, las tierras son de Guatemala, de los guatemaltecos. Le costó su presidencia. Le costó el exilio. Y aún fuera del país, la CIA le estuvo haciendo la vida de cuadritos. Pero el pueblo guatemalteco lo permitió. Y todos los que llegaron de presidente no eran dictadores. Esos eran dictadores impuestos por el gobierno de Estados Unidos, llamado democracia. Y es lo mismo que ocurrió en El Salvador. ¿Se acuerdan del presidente salvadoreño que murió de cáncer? Que a mí no me gustó que viniera a besar la bandera de Estados Unidos. Pero lo hizo para darle al pueblo lo que necesitaba. Pero lo mataron. A Duarte lo mataron, señores. Porque ya no servía para los intereses de Estados Unidos. Por eso fue muerto. Qué irónico, ¿no? A Fidel Castro la CIA le hizo más de 600 intentos de asesinato y no lo logró. 600 intentos, señor. Bueno, más de 600 intentos. Pero Hugo Chávez murió de un cáncer fulminante. ¿Será por eso que en El Salvador tienen miedo de rebelarse contra Estados Unidos? ¿Porque tienen miedo que los maten? ¿O no hay ni uno que tenga los blanquillos para decir, ya basta? Porque hay un controlador en El Salvador que no es salvadoreño y está recibiendo $500,000 del pueblo salvadoreño, no del gobierno, porque está controlando, entre comillas, el dinero
que Estados Unidos le está donando a El Salvador como ayuda, entre paréntesis. Pero aquí viene la parte interesante. ¿Quiénes se están beneficiando de ese dinero? No es el pueblo salvadoreño. Son los que están en el gobierno, señores. Pregúntale a tu representante diputado dónde vive, cuánto le cuesta la casa de donde él vive. Pregúntale al presidente de El Salvador que hizo la carrera que yo realicé, qué está haciendo por la educación, porque Rafael Correas, que supuestamente es dictador y comunista, está mandando a los estudiantes a las mejores universidades del mundo, incluyendo aquí en Estados Unidos, con sus carreras pagadas. ¿Qué está haciendo el presidente de El Salvador para detener a 63,000 pandilleros que están haciendo estragos en el país? ¿O será que le está obedeciendo a Estados Unidos? Ahí déjalos que hagan lo que hagan, tú no vas a mover un dedo, o tiene miedo. Porque yo me acuerde, era hueso colorado comunista. Si es que él cree en el comunismo. Esa es la pregunta. ¿Qué está haciendo el presidente de El Salvador en este momento? Y olvídense del pasado, que tuvimos a un grupo de un partido como el Partido Arena es como que fuera el republicano aquí. Y el FMLN como demócrata. ¿Cómo sería el PRI, el republicano, y el PRD demócrata en México? Y tu servidor es demócrata, pero vota por el que le da la gana, no por el partido. El partido a mí me sale sobrando, porque tenía que registrarme en algo. Podía haberlo hecho independiente, pero dije, lo voy a hacer demócrata, me voy a inscribir como demócrata. Pero si el candidato es republicano y me gusta lo que él hace, voto por él, no por el partido. El partido a mí me sale sobrando, y aquí lo he dicho en el aire, vota por Julano. Tú no puedes decir eso. ¿Por qué no? ¿Quién me lo va a impedir? Un ejemplo. Cuando Arnold Schwarzenegger se postuló a la candidatura, le dije a la gente, no voten por Arnold Schwarzenegger. 41% de los latinos votaron a favor de él. Pregunta, ¿por qué votaron por Arnold? Oh, es que él era el The Terminator. Lo que hizo fue endeudar más al Estado. Y cuando les iba a dar la licencia, las famosas organizaciones no lucrativas que dicen que velan por tus derechos, le dijeron a Arnold, no aceptamos la licencia con una marca. Y yo peleando, acéptenla, agarren la licencia con la marca. Una vez que la tengan, se la quitamos. Y ellos dijeron, no podemos permitir, órale. Vino Arnold Schwarzenegger, no le doy ni madre. Y no les dio la licencia. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? Y Gil Cedillo se la estuvo partiendo, y hasta lo entrevistamos varias veces. ¿Cuál apoyo? Decía, hey, háblenle a los asambleístas. Y habían unos en Oxnard, le decía, oye, ¿te hablaron los ciudadanos? No, solo recibí 10 llamadas. ¿10 llamadas de 180,000 latinos? Sí. Qué bueno. Entonces no les den nada. Tu servidor está en contra de las marchas también. Porque eso no lleva a ningún lado. ¿Sabes a qué llega? Le da risa al Congreso. Mira a esos idiotas manifestándose. Bueno, ya los identificamos. Ahora hay que deportarlos. Cuando el Jerry Brown dio la licencia, que la firmó la ley, las organizaciones no lucrativas no dijeron nada. Se quedaron calladitas. Porque la dieron marcada de todas maneras, pero no dijeron nada. Y aquí vienen personas y conozco la diferencia. ¿Qué letra le agregaron para identificar la licencia? Los policías lo saben. El Servicio de Inmigración lo sabe. Porque le dieron el DMV, hey, esta va a ser la letra que va a identificar las licencias. Ahora bien, lo único que hay que hacer en California, ya que somos la mayoría de latinos, es quitar esa ley que pusieron en 1995, que les quitó el derecho a obtener un seguro social y una licencia. ¿Por qué se le hizo un grupo de racistas con Pete Wilson?
porque han informado que nosotros venimos a quitarle los trabajos. ¿Y saben por qué? Porque nuestros países han permitido la corrupción. Bueno, no lo han permitido, los han obligado. La corporatocracia ha usado sicarios económicos para corromperlos. Y ellos han caído porque el dinero, ellos son capaces, han vendido hasta su propia madre. No digamos vender al país. Y se retiran millonarios. ¿Cómo es posible que en El Salvador un locutor de radio de deportes sea dueño de todas las estaciones de radio del país? Y el pueblo no dijo nada. Y aquí vienen a hablarte de, oye, ¿qué necesita el pueblo salvadoreño en Estados Unidos para poder apoyarlo? ¿Quieren saber qué necesitamos? Uno, que paguen en dólares. Si un chofer gana 80 pesos, colones, que le paguen $80. Porque allá lo que se compra se paga en dólares, no en colones. Eso es lo que necesitamos. Y una vez que necesite que desaparezcan las pandillas. Porque mientras eso no ocurra, El Salvador no está preparado para recibir a 1 millón de salvadoreños indocumentados. ¿Qué va a hacer? ¿Va a crear un caos? ¿Va a haber una revolución? Pero a la corporatocracia le conviene que haga un caos en ese país para crear una guerra en todo Centroamérica y desestabilizar la región. Es parte del proceso. En cuanto a Cuba, el analista explica que después de los últimos 50 años, Estados Unidos se ha dado cuenta de la ineficacia de su política de palo y ha decidido cambiarla por la zanahoria. Y es cierto, en 50 años no pudo derrocar a Fidel Castro. Ok, dijeron, a alguien se le ocurrió la idea y le digo, señor presidente Barack Obama, sí, dime, ¿no sería mejor entablar relaciones diplomáticas con Cuba? Y una vez que ellos abran la embajada, nosotros empezamos a espiarlo. Y así a ver si los podemos, ya estando adentro, desestabilizar. Vaya Dios, al fin a alguien se le ocurrió una excelente idea. Vamos a entablar relaciones diplomáticas con Cuba. Y ahí está, señores, se levantó la bandera. Ahora hay que espiarlo de adentro. Ahora hay que pagarle a seleccionar personas, les pagamos dinero para que hagan una revolución. Hagan una revolución. Porque en Guatemala usaron 2 partidos y a los dirigentes. Y les garantizo, señores, que fue a los dirigentes que les dieron dinero. Y el pueblo ahí fue como idiota. Porque somos seguidores, no tenemos liderazgo. Pero, hey, estamos luchando por la patria. Señores, USAID ha recibido del Club Bilderberg de corporatocracia $20,000 millones para desestabilizar a América Latina. Y en los próximos años, las fuerzas progresistas de América Latina tendrán que enfrentarse a una lucha severa. Los grilletes ya están forjados, pero aún están por ver si millones de personas en el continente quieren volver a ponérselos. Tu servidor se los puso por 5 años para liberar, entre paréntesis, al país del comunismo, de la amenaza del comunismo. Arriesgó su vida y muchos de sus compañeros murieron. Y la pregunta que hacían antes de morir es, ¿por qué estoy muriendo? ¿Estás defendiendo al país? ¿De qué? Y es lo mismo que está ocurriendo con esos 5,000 soldados que murieron en la guerra de Irak y Afganistán. ¿Por qué estoy aquí? Porque estás defendiendo la democracia, de que no nos invadan. Pero si ellos están a 10,000 millas de distancia, ¿cómo nos van a invadir? Cuando tu servidor estuvo en las Fuerzas Armadas, déjame contarte una anécdota que pasó con un oficial de la escuela militar. Tu servidor tenía problemas con los oficiales de escuela militar. Porque ellos se creían las divinas garzas y humillaban al soldado. Y yo siempre estuve en contra de eso. Y me querían mandar a la escuela militar. Yo les decía que no. Que te vale madre la escuela militar, no.
ustedes ven a la escuela militar como un dios y le están enterrando y le llenan la cabeza de lo que enterró el gato. Y yo quiero saber dónde estoy parado. En esa oportunidad viene el oficial, un teniente, no menciono el apellido, reunió a la compañía. Tu servidor estaba en la 3ª compañía de infantería. No digo de qué batallón, ¿ok? Porque ya me tomaron una foto y ya me mandaron la foto para investigarme. Hay que manden a los que quieran. A lo mejor mandan a la CIA, como le hicieron a un amigo ahí, que el grupo que creó la guerra en El Salvador, que la planeó Santa María, California, como él no participó, le echaron al FBI y a la CIA. En la CIA lo acusaron de comunista y el FBI anduvo detrás de él investigándolo y nunca le probó nada. Todo porque él no quería que hubiera una guerra. Estaba en contra de la guerra en El Salvador. Pero ellos, la mayoría salieron ganando. Los dos bandos se unieron y dijeron, vamos a crear una guerra y nos vamos a hacer ricos. ¿Y quién pagó eso? Estados Unidos. ¿Cuánto costó? 75,000 muertes. No, son daños colaterales. No te preocupes. Al pueblo se le va a pasar. Y parece que sí le pasó. Lo calmaron. Entonces este oficial le decía a los soldados, ¿por qué están aquí? Para defender la patria, mi teniente. Ay, tu servidor nada más estaba escuchando. ¿Por qué están aquí? Para defender la patria, mi teniente. Y tu servidor, ¿cuál patria? Y el oficial muy molesto dice, ten cuidado con lo que dices. No, dígale, ¿cuál patria? ¿Qué quieres decir? Vamos a defender la patria cuando seamos invadidos por Nicaragua, Honduras o Guatemala. Ahí sí vamos a defender la patria. Pero ahorita nos estamos matando los unos a los otros. Mientras que los jefes de los dos bandos están comiendo en el mismo plato y en la misma mesa. Señores, yo no sabía nada de lo que sé ahora. Era un ¿qué? Sargento de 21 años de edad que quería una paz, que supuestamente estaba luchando en contra del comunismo, algo que nunca existió. Y ver morir a sus mejores amigos y desear tener poder para devolverle la vida, que es algo imposible, morir en tus brazos. Y la pregunta, ¿por qué, mi sargento? ¿Por qué estoy peleando? Soldados que le faltaban una semana y morían. Lo que nunca se me va a olvidar, señora, de lo que mi país hizo, o este grupo hizo, es de un radiooperador que le faltaban 3 días para irse y murió a la par mía en una emboscada y no pude salvarle la vida. Eso lo llevo en el alma y en el corazón. No pude salvarlo. Tenía 18 años de edad. Por una bola de imbéciles que se reunieron en Santa María para crear una guerra. Y esos comandantes están en el gobierno ganando $20,000 al mes. Felices de la vida y todavía se burlan del pueblo salvadoreño. Pero lo más triste, que el pueblo salvadoreño no dice nada. Sí, señor Posada, usted tiene razón. El latino no dice nada, se queda callado y se va a seguir quedando callado, no importa que lo maten y lo masacren. Y aquí escucho comentarios, fuimos a liberar a Irak. ¿A liberarlo de qué? Y ahora tenemos otra guerra, señores. Una guerra declarada por el Club Bilderberg y la corporatocracia con la ayuda de USA y la CIA. Y ya está en América Latina. Guatemala es el primer país que ya cayó.
El 25 de octubre, no, 26 de octubre, se va a saber qué presidente de Guatemala va a estar al servicio de la corporatocracia en Estados Unidos, en Guatemala. El 26 se va a saber. O sea, lunes 26 de octubre, bueno, el 25 de octubre a las 8 de la noche, hora de Guatemala o de aquí, vamos a saber quién va a ser el próximo títere que le va a servir a la corporatocracia en Estados Unidos. Que no le va a servir al pueblo guatemalteco, sino al gobierno de Estados Unidos. Y si tú, Guatemala, crees que lo vas a elegir presidente, estás muy equivocado. Ya es tiempo que nuestros representantes de nuestros países, si en realidad quieren hacer cambios y han venido a Estados Unidos a hacerlo, que empiecen a tomar cartas en el asunto, o ellos son parte del problema de la corrupción que los sicarios económicos han creado en nuestros países. Eso quiere decir que ellos se han vendido, nada más vienen a mover las aguas, a averiguar quiénes están aquí. A tu servidor le tomó una foto, no sé si era la viceministra de Relaciones Exteriores. Pero lo único que les digo es, el punto débil de una persona es la familia, que la toquen. Pero si ellos creen que me van a detener para seguir haciendo esto, están equivocados. Porque entonces va a haber una revuelta. Tu servidor no tiene nada que perder, pero ya estuvo suave. Tenemos que parar ya basta. No podemos permitir que la corporatocracia, ese famoso Club Bilderberg, que por si no lo sabía, el Club Bilderberg, señores, es parte de un grupo de sociedades secretas para el nuevo orden mundial. Por eso son esos 20,000 millones de dólares para desestabilizar y controlar esos países y sacarle todos los recursos que tiene y seguir esclavizando a la población mundial. Esa es parte del nuevo proyecto. Y como dijo Henry Kissinger, ya que usamos a los soldados como idiotas, estúpidos e ignorantes para proteger nuestros intereses en el exterior, vamos a crear un ejército de mercenarios para controlar el mundo. Y si tú no crees que eso ya está pasando, wow, no sé en qué planeta vives. Y si tú crees que Dios va a solucionar esos problemas de lo que está pasando ahorita y en nuestros países, ¿sabes qué? Dios abandonó el planeta hace mucho tiempo. Se asustó de ver lo que había creado. Haber creado al ser humano ha sido el error más grande de Dios. Y por eso se ha ido. Él ya no está con nosotros. Porque en el nombre de Él, se ha masacrado los seres humanos desde hace más de 2000 años. Usando el nombre de Él. Y lo seguimos haciendo. Seguimos masacrando a la gente usando el nombre de Dios. Él cometió el error más grande de habernos creado porque en su nombre nos hemos dividido hasta en las propias familias. Católicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová. Y en la política, peor, republicanos, demócratas, independientes. Han hecho un excelente trabajo al dividir al ser humano. Y es por eso que siempre les digo, el día que las religiones y Dios desaparezca y la política, ese día va a ser cuando todos los seres humanos se unan. Y nos tenemos que ir, señores. Nos vemos el próximo lunes. Y los voy a mantener informado de lo que el gobierno de El Salvador está haciendo en Estados Unidos. Andan de vacaciones, ¿ok? Andan escuchando tu opinión. Quieren saber qué es lo que quieres que el gobierno de El Salvador haga por ti, que vives aquí en este país. Pero a mí no me interesa que vengan ellos a hacer aquí qué es lo que yo quiero. A mí me interesa regresar a mi país.
pero yo no quiero ir a agarrar un arma de nuevo para ir a combatir a 63,000 pandilleros. Porque ¿saben qué? Suficiente 5 años. Le di mi juventud a ese país. Le di casi mi vida. Y me duele que mis mejores amigos y compañeros hayan muerto por una guerra injustificada. Nos engañaron para poder ir a pelear una guerra que nunca existió. Pero así nos han manipulado. Ahora es tiempo de despertar y decir ya basta. Hay que seguir a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia y a Brasil. Y por si no lo sabías, a Brasil lo quieren desestabilizar, quieren darle un golpe de estado a la presidenta. ¿Y sabes cómo lo quieren hacer? Se están uniendo el gobierno de Estados Unidos, que no es en realidad el gobierno, la corporatocracia se está uniendo por medio de la CIA, uniéndose con los narcotraficantes para derrocar a la presidenta de Brasil. ¿Hasta dónde está llegando este país, esta corporatocracia, con tal de controlar a nuestros países? Y eso no lo podemos permitir. Y la única manera de hacerlo, de evitarlo, es uniéndonos aquí. ¿Quieres que esa reforma migratoria funcione? Entonces tenemos que hacer una limpieza en el Congreso. Javier Becerra, Julie Brannan tienen que salir. No queremos esa lacra de corruptos que no trabajan para ti. Trabajan para la corporatocracia. Hay que poner gente que trabaje para nosotros. Porque si en Guatemala aplicaron el sistema de corrupción, si lo aplicaran en Estados Unidos, todo el Congreso y el Senado y el presidente irían a la cárcel. Hace mucho tiempo. Así que, damas y caballeros, nos vamos. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes. Y espero que la cónsul de El Salvador en Los Ángeles está haciendo mucho, hay que reconocer. Está haciendo lo que no habían hecho nadie de los cónsulos anteriores. No, Marco, es que eran arenistas. No me importa de qué partido sea. Pero, y aclaro un punto. Quiero que la comunidad salvadoreña sepa que ya no tienes que ir a esperar en línea en el consulado un día antes. Hay que desaparecer esa bola de corruptos que están alrededor vendiéndote puestos. Eso ya cambió. La nueva cónsul, te voy a mencionar el nombre de ella, ha hecho cambios. Ella se llama Mercedes López Peña. Desde que ella llegó, cambió todo. Tú puedes llegar a las 7, 8, 9 y a las 5 de la tarde o antes de la última entrada, visita que puedes recibir es a las 3 de la tarde. O abren a las 7 de la mañana a las 3. Así que salvadoreño, ya no tienes que ir a esperar en línea. Lo único que tienes que hacer es lleva los documentos que necesitas. Si entras a las 7, creo que a las 12 ya te dan los documentos. Si entras a las 3 de la tarde, ya ellos cierran las oficinas y todos los que entraron antes de las 3 salen a las 5 de la tarde con su documento. Ya no tienes que ir a hacer línea y para que te vendan un puesto. Porque esa corrupción tiene que cambiar y ella está haciendo ese trabajo. Y mi respeto y admiración hacia ella. Ya está parando ese tipo de corruptos que joden al mismo salvadoreño. Hay que pararlo ya. Así que Mercedes López Peña te manda ese mensaje que ya puedes ir tranquilo al consulado, entras a las 7 y ya al mediodía ya te vas con tus documentos. El mismo día y no tienes que recibir un cupón o un número. Cualquiera puede llegar ahora. Pero eso sí, antes de las 3, si llegas a las 3, ellos te reciben y ya no reciben a nadie más. Pero a las 5 de la tarde te están entregando el documento. Así que nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana, hora del Pacífico. Vamos a mantener informados y voy a empezar a relacionarme con las organizaciones salvadoreñas para ver si podemos hacer cambios. Y digo cambios radicales.
Si lo logramos hacer aquí, lo vamos a hacer en El Salvador también. Pero ya es tiempo que se haga una limpieza. Ya no podemos tener dinosaurios en nuestro gobierno ni aquí que están jodiendo al pueblo, más de lo que está. Pasen un excelente día, un feliz fin de semana y hasta pronto. Nos vemos, nos escuchamos a partir de las 6 de la mañana, hora del Pacífico. Se despide de ustedes Marco Antonio Benítez del programa La Voz de América, tu voz. Catch me if you can, I'll be running with your hand, I'll be running to the places we go when we like to be alone. No, in a room for two, we can sing to the moon, we can dance like the crazy ones and make laugh until the sun comes up, and we can sing along through the night and day. We can sing along 'cause it makes the rain. Stay alone and sing, sing all around and sing 'cause I'm glad I found you. Sing, we'll sing right through the dream, we'll sing right through the wind. Catch me if you can, I'll be running through your head, I'll be running to the places we go when we like to be alone. No, in a room for two, we can sing to the moon, we can live like the crazy ones and make laugh until the sun comes up, and we can sing along through the night and day. We can sing along 'cause it makes the rain, and here we'll stay. We can stay alone and sing, sing all around and sing 'cause I'm glad I found you. Sing, we'll sing right through the dream, we'll sing right through the Catch me if you can, I'll be running with your hand, I'll be running to the places we go where time stops and the many people sing, sing all around and sing 'cause I'm glad I found you. Sing, we'll sing right through the dream, we'll sing right through and sing, sing all around and sing 'cause I'm glad I found you. Sing, we'll sing right through the dream, we'll sing right through and sing, sing all around and sing 'cause I'm glad I found you. Sing, we'll sing right through the dream, we'll sing right through the dream.